Buenos días, compañeros y compañeras de las 7 jurisdicciones sanitarias. Para los que no me conocen, soy la psicóloga Soledad Onajit Pisa Bernal, responsable estatal de enlace interinstitucional de los programas de planificación familiar y anticoncepción y salud sexual y reproductiva para adolescentes. Espero se encuentren todos bien. El día de hoy, dentro de esta capacitación en Consejería en Planificación Familiar y Anticoncepción, me toca compartir con ustedes el tema de antecedentes de la consejería. Vamos a hablar, pues, cómo es que surge la necesidad de incluir el tema de consejería en la planificación familiar y la anticoncepción. Bueno, vamos a dar inicio con el tema. Para eso vamos a tener que remontarnos a aspectos quizá de hace muchos años, de cuando surgió la necesidad de incluir este importante tema en el otorgamiento y la prescripción de metodología anticonceptiva en planificación familiar. Vamos a hablar de los antecedentes de la consejería. Bueno, haciendo un poco de historia, recordemos que durante la Revolución Mexicana de 1910, pues nuestra población se vio seriamente afectada y seriamente mermada, tanto por el conflicto armado como por la hambruna, como por toda la problemática que se suscitó en esos años. Entonces, como una medida, el gobierno, al ver que había mermado considerablemente la población, que se había reducido considerablemente, como una medida decidió emitir un decreto donde se prohibía la venta y uso de métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque necesitaban subir el grueso de la población. Entonces, durante mucho tiempo estuvo operando ese decreto. Estaba prohibido usar anticonceptivos. Tenía que recuperarse la población. Pero esto también trajo efectos adversos. En pocos años, en poco más de una década, la población se triplificó, pasó de, digámoslo, de 20 a 25 millones de habitantes en todo el país a 50, 60 millones de habitantes, se duplicó la población. Entonces, al ver este problema, nuestros gobiernos buscaron nuevas estrategias para disminuir el crecimiento poblacional, para hacer que la población volviera a estar controlada. Entonces buscaron mecanismos para hacer esto y empezamos pues a buscar opciones para desacelerar el crecimiento de la población. Y es ahí donde surge el programa de planificación familiar. Este programa tenía que ser regulado por algunos documentos, por algunos tratados que pudiesen normar lo que es la planificación familiar. Uno de ellos, pues, es nuestra norma oficial mexicana. El uso de la consejería en nuestro país, entonces, tiene sus orígenes en el año de 1994, año en que se publica la norma oficial mexicana de los servicios de planificación familiar, en la cual se incorporan los procesos de consejería en planificación familiar. También es durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, ahí México se suma al pronunciamiento de las Naciones Unidas respecto a la importancia de satisfacer las necesidades de las personas en materia de educación y salud, incluyendo la salud reproductiva como requisito indispensable tanto para el desarrollo individual como para el desarrollo equilibrado de la población. Vamos viendo qué importancia tienen estos documentos en los antecedentes de la consejería. Vamos viendo que la norma es fundamental
para desarrollar adecuadamente el principio de consejería. Otro documento muy importante es el emitido en el Cairo, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Bueno, así pues, en el año de 1995, México fue uno de los primeros países en impulsar un programa de salud reproductiva de cobertura nacional, con una versión holística, vinculando los componentes de planificación familiar, salud sexual y reproductiva, adolescentes, salud perinatal y salud de la mujer, todo esto con una perspectiva de género. Así pues, a lo largo de sus casi 40 años de vida, el programa de planificación familiar ha tenido importantes avances, pero aún en grandes retos para hacer efectivo el ejercicio del derecho que tienen hombres y mujeres a decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Si bien es cierto que hemos ido avanzando, también es muy cierto que hemos ido también encontrando y sorteando obstáculos que vamos encontrando en el ejercicio de la planificación familiar. Como les dije antes, toda la atención que nosotros brindemos en planificación familiar y anticoncepción, el principio de consejería tiene que estar respaldado en los marcos jurídicos, en los marcos conceptuales de nuestro país y de nuestro Estado. Todo el quehacer que nosotros hagamos como prestador de servicios de salud tiene que ser respaldado en estas normas y tratados internacionales y nacionales. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos de preservar nuestra integridad física y de proteger físicamente al otorgar los servicios de planificación familiar. Así como nuestros usuarios y usuarias tienen derechos, también nosotros tenemos derechos. Y para hacer valer estos derechos, nosotros debemos de respaldarnos en todas las normas y en todos los tratados y en todos los documentos legales que nos protejan y nos respalden en cualquier acción que nosotros hagamos. Por eso los invito, compañeros, a que todas las acciones que nosotros hagamos estén siempre dentro del marco de nuestros derechos. Así pues, uno de estos documentos que nos avala y nos protege en el principio de la consejería es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 4 señala que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. De ahí la importancia de la consejería. La consejería es un punto medular y fundamental en la planificación familiar. De ahí va a depender el que nosotros desarrollemos un buen principio de consejería con nuestros usuarios, va a depender la adopción o la negación a un método anticonceptivo. Va a depender la permanencia de ese usuario en el método anticonceptivo de elección. Otro documento muy importante que avala el principio de consejería es la Ley General de Población, que en su artículo 3, fracción 2, señala que la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará, o en su caso promoverá, ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para realizar programas de planificación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública con que disponga el sector público. Otro documento importante es la Ley General de Salud, que en su artículo 3 señala que la planificación familiar en materia de salubridad general y en sus artículos 67 al 71 se concluyen diversas disposiciones que le otorgan a la planificación familiar su carácter prioritario. Definen los diferentes servicios que incluye la planificación familiar. La Ley Federal de Prevención y
La Ley Federal para la Prevención y Eliminar la Discriminación, que en su artículo 11 señala que los organismos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras medidas compensatorias, a favor de la igualdad de oportunidades de los niños y niñas y adolescentes, la impartición de educación para la prevención de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad, la planificación familiar, la paternidad responsable y el respeto de los derechos humanos. También se cuenta con el reglamento de la Ley General de Población, que en su sección 2 del capítulo 2 incluye diversas disposiciones para regular las acciones de planificación familiar, entre las que se incluye la gratuidad de los servicios cuando estos sean otorgados por dependencias y organismos del sector público, en su artículo 16. También está el documento del reglamento de la Ley General de Salud, que en su artículo 17 faculta a los establecimientos de carácter privado para que colaboren, entre otros servicios básicos de salud, con la prestación de servicios de planificación familiar. Además, en su capítulo 5, artículo 16 al 120, incluye diversas disposiciones para la prestación de servicios de planificación familiar. Y por supuesto, el documento más importante que va a respaldar los principios de consejería en planificación familiar es pues nuestra norma oficial mexicana 005 de los servicios de planificación familiar, cuya actuación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero del 2004, con la nota aclaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2004, cuyo objetivo es unificar principios, criterios de operación, políticas y estrategias para la prestación de los servicios de planificación familiar en México. Su campo de acción lo constituyen los servicios de atención médica y comunitaria de las instituciones de los sectores públicos, social y privado. Bueno, ya hemos visto dónde tiene su origen y sus antecedentes la consejería. Ahora vamos a compartir sobre la importancia que tiene la consejería en planificación familiar. Lo primordial y lo importante que es esta herramienta para la planificación familiar, porque es a través de ella, es a través de la consejería que nosotros como profesionales de la salud podemos acompañar al usuario o a la usuaria y a su pareja en la toma de decisiones en salud sexual y salud reproductiva, con énfasis en planificación familiar o planeación de la familia, para el caso de comunidades indígenas y anticoncepción en el caso de quienes aún no han tenido hijos. Esta herramienta nos va a permitir conocer, nos va a permitir saber de las necesidades de nuestros usuarios. Debemos de ser muy empáticos, debemos de ser nosotros muy cordiales y también debemos de ser muy cálidos, porque el paciente en el proceso de consejería nos está revelando su intimidad, nos está permitiendo adentrarnos en su intimidad, nos está permitiendo conocer cómo es su forma de vida, nos está permitiendo darnos cuenta si ese usuario o esa usuaria está siendo violentado, nos está permitiendo darnos cuenta de cuál es el contexto familiar, el contexto sociocultural en que se desenvuelve ese usuario. Nos está revelando su intimidad en el proceso de consejería, se está abriendo ante nosotros. Entonces nosotros debemos de ser muy empáticos y debemos de ser muy cálidos para darles esa confianza de que el paciente nos exponga su intimidad y nosotros llevarlo de la mano y acompañarlo en la decisión y en la elección de un método anticonceptivo. ¿Cuál es el que mejor se adapta a sus necesidades? ¿Cuál es el que mejor se adapta a su contexto,
a su forma de vida, en pareja, en familia, en comunidad, debemos de ser muy, muy, muy empáticos. Este proceso de consejería, pues, nos va a permitir saber qué le gustaría al paciente. Acuérdense, cuando nosotros hacemos consejería, tenemos que partir siempre de la información con que dispone el paciente. ¿De qué información trae el paciente? Voy primero a sondear. ¿Cuál es la información que posee el paciente sobre la planificación familiar, sobre el uso de anticonceptivos? Y de ahí voy a partir de la información que me dé el paciente. Entonces, siempre voy primero a espejear. ¿Qué desea conocer el paciente sobre la planificación familiar? ¿Qué le gustaría saber? ¿Qué dudas tiene ese paciente sobre la planificación familiar y el uso de los métodos anticonceptivos? ¿Qué desea de esta asesoría? ¿Qué espera el usuario o la usuaria de esta asesoría? ¿Y qué es lo que más me preocupa qué es lo que más le preocupa de su salud y de su salud reproductiva? ¿Qué le preocupa a nuestro usuario? ¿Por qué quiere planificar? ¿Por qué quiere adoptar un método de control de la fertilidad? En la consejería nosotros nos vamos a dar cuenta de todos estos aspectos y vamos a ver y vamos a decidir, vamos a ayudar a ese paciente a decidir cuál es el mejor método anticonceptivo que se adapta a sus necesidades. ¿Cuál es la finalidad de la consejería, pues? ¿Por qué el principio de consejería es tan importante en la planificación familiar? Bueno, pues porque su finalidad es difundir los procedimientos técnicos para la consejería de los usuarios de salud a fin de contribuir a que las personas ejerzan sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos a través de servicios de salud accesibles y de calidad. Acuérdense, la consejería tiene un propósito y tiene un fin. El fin es lograr la aceptación y la adopción y la permanencia de un método anticonceptivo. Pero para que yo pueda llegar a este punto, tengo que realizar una buena labor de consejería que le permita al usuario o a la usuaria conocer toda la gama de metodología anticonceptiva con que cuenta la Secretaría de Salud para la prevención de los embarazos, y para el ejercicio de su sexualidad. El usuario tiene derecho a saber todo lo relacionado a los anticonceptivos. Acuérdense, no podemos omitir información por el deseo de que nos acepte un método anticonceptivo, porque eso nos arriesga a que abandonen el método. Y entonces ya no queda protegido. Debemos de ser bien claros con los beneficios y las contraindicaciones que tiene ese método anticonceptivo. ¿Cuál es el objetivo de la consejería, pues? Sistematizar los lineamientos básicos. Yo como prestador de servicios de salud tengo que adaptar la información al medio sociocultural, a los usos y a las costumbres de ese usuario o de esa usuaria. Entonces, tengo que sistematizar estos lineamientos y estos procesos de tal manera que la consejería en salud sexual y reproductiva como parte de la atención integral respete las diferencias socioculturales, condiciones de género y los derechos de los y las usuarias, contribuyendo a brindar una atención de calidad. Acuérdense siempre espejear que lo que yo le estoy tratando de transmitir al usuario o a la usuaria sea lo que realmente entendió, lo que realmente asimiló. Siempre voy a verificar que la información que yo le estoy dando la haya comprendido adecuadamente. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar la elección del método anticonceptivo adecuado y apropiado. Yo como prestador de servicios de salud no puedo decidir por el usuario. Lo que puedo hacer es acompañarlo en la toma de esa decisión, de esa elección. Pero aunque yo piense
o crea que es lo mejor para ese usuario, para esa usuaria, no puedo imponérselo, no puedo hacer eso, porque entonces estoy violentando los derechos sexuales y los derechos reproductivos de ese usuario. Bueno, este principio de consejería tiene un objetivo. Así como tiene un objetivo general, tiene un objetivo específico. Los objetivos específicos, pues, son establecer los criterios y procedimientos estandarizados para la consejería en salud sexual que aseguren decisiones informadas, libres, voluntarias y respetando siempre las características culturales de los y las usuarias. Siempre debemos de respetar los usos y las costumbres de nuestros usuarios y de nuestras usuarias. Siempre debemos adaptarnos nosotros a ellos, no ellos a nosotros. Siempre debemos de buscar el modo de hacer llegar la información al usuario o a la usuaria. Establecer las características y responsabilidades de él o la consejero en salud sexual y reproductiva. Disminuir el uso de determinar el uso de materiales y recursos en las actividades de consejería en salud sexual y reproductiva. Bueno, otro de los objetivos específicos es contribuir a la mejora de la prestación de los servicios de salud. En la medida en que nosotros realicemos una buena consejería, es en la medida en que vamos a ayudar a ese usuario o a esa usuaria a tomar la mejor decisión sobre el método anticonceptivo más conveniente para él o para ella. En conclusión, pues, la consejería es una de las herramientas más importantes con que cuenta la planificación familiar, ya que de la buena o mala realización de esta práctica va a depender el éxito o el fracaso en la adopción y permanencia de los métodos anticonceptivos en la población en edad reproductiva. Les vuelvo a repetir, en la medida en que nosotros realicemos una consejería adecuada, en la medida en que nosotros nos adaptemos al contexto sociocultural, a los usos y a las costumbres de nuestros usuarios, en la medida en que nosotros le brindemos la información y en la medida en que nosotros nos cercioremos de que ese usuario asimiló y comprendió correctamente todas las definiciones, todas las explicaciones, todo lo que nosotros le explicamos sobre los métodos anticonceptivos, en esa medida nosotros vamos a garantizar un exitoso proceso de consejería y vamos a garantizar la elección de un método. En la medida en que yo le explico, le doy las indicaciones, le explico cada método, me hago acompañar del material que yo tenga disponible en mi unidad de salud. Si tengo videos y se inclina por el implante, le voy a mostrar un video de cómo se coloca el implante para que le quede claro el procedimiento. Si tengo videos de cómo se coloca el dispositivo intrauterino y la paciente se inclina por ese método de elección, le voy a mostrar cómo. Si no tengo video, pero tengo un muestrario, le voy a mostrar dentro de mis posibilidades cómo se utiliza el método, cada método anticonceptivo. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es su efectividad? ¿Cuánto tiempo tiene de protección el método? Acuérdense, siempre hay que aclararle todas las dudas que tenga el usuario, la usuaria. Le voy a aclarar para que el usuario pueda, entonces, una vez que yo expuse ya toda la gama de metodología anticonceptiva con que cuenta la Secretaría de Salud, ya le aclaré cada método, cómo funciona, su efectividad, sus contraindicaciones, sus ventajas, sus desventajas. Ya le expliqué todo, ya les puse toda la gama y me cercioré sobre todo de que lo entendió y lo asimiló correctamente. Ahora sí,
estamos en el proceso de acompañamiento para la elección de un método anticonceptivo. Acuérdense, siempre tiene que ser el usuario quien decida qué método es el mejor, qué método es el que mejor le acomoda, el que mejor se adapta a sus necesidades. Nosotros no vamos a decidir, van a decidir ellos. Pero la decisión, acuérdense, siempre tiene que ser libre, voluntaria e informada. Siempre tenemos que informar. No omitir información porque eso nos lleva a el abandono del método anticonceptivo y eso estamos perdiendo un insumo que pudiésemos ocupar en otra persona. Entonces, siempre hay que dar toda la información pertinente y necesaria para la buena consejería y para la buena adopción de un método anticonceptivo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por escucharme, gracias por compartir. Espero que este tema de los antecedentes de la consejería les sea de utilidad en su quehacer diario como prestador de servicios de salud. Quedo a su disposición, les reitero, soy la psicóloga Soledad Onajiti Sabernal. Mi correo electrónico es pfadolescentesgro@gmail.com. El teléfono es el 74 74 94 31 00, extensión 1432 de la Secretaría de Salud, por si tienen alguna duda o algún comentario que aportar. Muchas gracias